La lluvia cayó sobre los cafetos de Coatepec con la fuerza de las tardes que llegan sin aviso. Azucena Revueltas terminó de rodillas en el barro, humillada frente a todos, acusada de un robo que jamás cometió. Nadie habló, nadie se atrevió a mirarla siquiera, porque en Hacienda La Niebla todos sabían que enfrentarse al capataz podía destruir una vida. Pero aquel día, alguien decidió intervenir. Y sin imaginarlo, el hacendado acababa de abrir la puerta del secreto más peligroso de su propia familia. Si alguna vez sintió que el mundo decidió volverlo invisible, esta historia es para usted. Deje su like ahorita, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para no perderse ningún relato de los que vienen. Cuéntenos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien salió a defenderle cuando usted ya había dejado de esperar que alguien lo hiciera? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? Azucena Revueltas había llegado a Hacienda La Niebla a los 7 años, de la mano de una mujer que no era su madre, aunque todos le decían que sí. Refugio Canseco, cocinera de los jornaleros, la había recogido después de que Lucía Revueltas muriera de una fiebre que recorrió el pueblo en el invierno de 1891. Lucía había sido lavandera, decía Refugio. Una mujer buena y trabajadora que se quedó sola demasiado pronto y no tuvo a nadie que la ayudara cuando llegó la enfermedad. Y cuando alguien preguntaba más, Refugio cambiaba el tema con la habilidad de quien lleva años practicando ese mismo giro, poniendo las manos a acomodar algo, una olla, un trapo, cualquier cosa que le diera excusa para no sostener la mirada del que preguntaba. Azucena había aprendido a leer esa señal desde niña. Cuando Refugio acomodaba cosas con las manos, era porque no quería hablar de algo. Y con el tiempo dejó de preguntar, no porque hubiera dejado de querer saber, sino porque la única respuesta disponible era el silencio de Refugio. Y el silencio de Refugio siempre dolía más que no preguntar. Creció entre cafetos. Aprendió a leer el cielo para saber cuándo venía la lluvia, observando el color de las nubes sobre la sierra. Aprendió a distinguir por el color exacto de la cereza en qué momento el grano estaba en su punto óptimo de madurez, ese rojo oscuro que tira al vino que los coledores experimentados reconocen de lejos. Aprendió a hablar poco en presencia de los capataces y a escuchar mucho cuando ellos no sabían que alguien escuchaba. Aprendió que en una hacienda hay 2 tipos de personas: las que tienen nombre que importa y las que tienen nombre que sirve para que las llamen cuando se necesita algo. Aprendió, sobre todo, que ella pertenecía al segundo grupo y que cuestionarlo no servía de nada, porque las categorías de una hacienda son más sólidas que las paredes de adobe y más difíciles de mover que las piedras del barranco. Y sin embargo, nunca aprendió a encorvarse. Eso era lo que desconcertaba a la gente desde que era niña, y seguía desconcertando ahora que tenía 24 años. Las otras coledoras, que habían aprendido a hacer invisible el cuerpo en presencia de quienes tenían más poder, miraban a Azucena con una mezcla de admiración y miedo, porque esa espalda recta era un tipo de provocación involuntaria, una presencia que no pedía permiso para existir, y las presencias que no piden permiso son peligrosas en los lugares donde el permiso lo controla todo. Sus manos contaban la historia. Eran pequeñas y oscuras en los nudillos y ásperas en las palmas, manos que 20 años de cosechas habían formado en su propia forma, distintas a cualquier otra cosa que hubieran podido ser. Cuando trabajaba, esas manos se movían con una eficiencia que no tenía nada de mecánico, sino de deliberado, como si cada cereza que arrancaba de la rama fuera una decisión y no un reflejo. Había algo en el modo en que trabajaba Azucena que siempre incomodó un poco a Cepeda, aunque él nunca lo habría sabido explicar. Era como si trabajara para ella misma y no para la hacienda, como si el motivo de hacerlo bien no tuviera nada que ver con el pago del sábado, sino con algún estándar interno que nadie le había pedido que tuviera. El medallón era lo único que le quedaba de Lucía.
Era de plata trabajada, ovalado, del tamaño de la yema de un pulgar, con una virgen grabada en el frente tan desgastada por el tiempo que apenas se distinguía la figura. Un contorno de mujer con un halo y algo que podría ser un manto o podría ser el borde de una nube. En el reverso no había nada visible, solo una raspadura larga y deliberada, como si alguien hubiera pasado un objeto afilado por la superficie para borrar lo que estuviera grabado ahí. Azucena lo había llevado escondido toda su vida contra la piel. No porque tuviera valor, que en manos de una coledora un medallón de plata era una invitación al robo y a la acusación de haberlo robado, sino porque era el único objeto del mundo que la conectaba con algo anterior a sí misma, con algo que había existido antes de que ella existiera y que tenía que ver con ella de una manera que no podía nombrar, pero tampoco podía ignorar. Cuando se sentía más sola, que era seguido aunque no siempre de la misma manera, lo apretaba entre los dedos y dejaba que el frío del metal se fuera calentando contra la palma, y en ese calentarse lento había algo que no era consuelo exactamente, pero se le parecía. La mañana del día en que cayó en el cafetal, Azucena había amanecido con un mal presentimiento. Lo había ignorado, porque los presentimientos son un lujo que no puede pagarse cuando hay trabajo que hacer. Se había envuelto el rebozo, había recogido el morral y había subido a las parcelas altas donde la niebla de octubre todavía no se disolvía a esas horas, donde los cafetos cargados olían a tierra húmeda y a esa promesa específica del fruto maduro que en Coatepec se mezclaba siempre con el olor de la niebla bajando de la sierra. Había trabajado sola esa mañana. Las otras mujeres se habían agrupado más abajo, en la ladera de los cerezos que mejor rendían esa semana, y Azucena había subido más, porque las matas de arriba llevaban 2 días sin que nadie las tocara y estaban cargadas. Subió sola, porque eso no le molestaba. Prefería trabajar sola cuando podía, no por antipatía hacia las demás, sino porque en la soledad no había que calcular nada, no había que medir las palabras, ni el silencio, ni la distancia con el cuerpo. No había nadie cuyo miedo tuviera que respetar. Trabajó callada durante 3 horas. No pensó en nada que no fuera el siguiente puñado de cerezas. Esa era la técnica que había desarrollado con los años para sobrevivir dentro de su propia cabeza. Vaciarse de todo lo que no fuera el momento presente. Las manos en las ramas, los ojos en el color del fruto, el cuerpo moviéndose entre las matas con el automatismo de quien conoce ese movimiento desde antes de recordar haberlo aprendido. Era una especie de meditación que nadie le había enseñado y que ella no habría sabido llamar meditación. Solo la costumbre de no pensar para no doler. No vio cuándo llegó Cepeda. El capataz de la niebla llevaba 10 años en el cargo, heredado de su padre Ignacio Salvatierra, quien lo había tenido antes otros 15. Era una línea de capataces que se pasaban el puesto como se pasan los secretos, de mano en mano, sin escribirlos, con la certeza de que lo que no está escrito no puede usarse en contra. Marcial Cepeda era un hombre de unos 50 años, enjuto, con bigote gris recortado con cuidado y ojos pequeños bajo cejas espesas que siempre parecían estar midiendo algo, calculando distancias o valores o consecuencias. Nunca levantaba la voz con los hombres. Con las mujeres tenía otro trato, una corrección suave que llevaba adentro el veneno de quien sabe que puede hacer daño y prefiere que el otro lo sepa sin necesidad de demostración. Azucena conocía ese trato desde niña. Lo había recibido de Cepeda y de su padre, antes de él, y de otros hombres parecidos en distintos momentos de su vida, y había aprendido a reconocerlo antes de que llegara, como se reconoce el olor a lluvia cuando todavía falta media hora para que caiga. Lo que no había podido prever era que esa tarde Cepeda hubiera preparado algo, que los 3 granos de café pergamino en su morral no fueran casualidad sino diseño, que alguien hubiera entrado al morral en algún momento de la mañana mientras ella estaba inclinada sobre las matas mirando las ramas de adentro
y hubiera puesto esos 3 granos limpios y brillantes entre sus cerezas con la precisión de quien sabe exactamente lo que está construyendo. Eso lo supo Azucena en el momento en que Cepeda los sacó, porque ella conocía su morral, sabía el peso exacto de lo que llevaba, conocía cada cereza que había arrancado esa mañana, y esos granos pelados no pertenecían a la ladera alta, ni a ninguna parte de lo que ella había tocado en el día. Alguien los había puesto ahí, alguien que tenía acceso al morral y una razón para hacerlo. Pero eso era lo de menos en ese momento. Lo de menos porque ninguna de las 12 mujeres que observaban desde más abajo iba a decir nada, porque el miedo de esas mujeres era más antiguo y más concreto que cualquier cosa que Azucena pudiera decir en su defensa. Lo de menos porque la voz de Cepeda resonaba entre los cafetos mojados con la autoridad de una década de construcción metódica del terror. Lo de menos porque la lluvia seguía cayendo y el barro estaba frío, y el medallón contra el esternón era lo único cálido que Azucena tenía en ese momento. «Esos granos no son míos», dijo, quieta, sin temblor. «Claro que no son tuyos», repitió Cepeda. «Son de la hacienda y los agarraste tú». «No los agarré, te los encontré encima». Fermina, que había sido la única persona en el cafetal con quien Azucena hablaba más de 3 palabras seguidas, la que conocía su manera de trabajar, la que sabía perfectamente que lo que Cepeda decía era mentira, se giró hacia los cafetos de su lado y fingió examinar una rama que estaba perfectamente bien. Y Azucena miró esa espalda vuelta y entendió, sin rencor y sin sorpresa, que estaba sola, que siempre había estado sola. Que la única diferencia entre ese momento y todos los demás era que ahora había alguien enfrente nombrando la soledad en voz alta. Cepeda levantó la mano. Los cascos del alazán sonaron sobre el camino. La lluvia siguió cayendo sobre los cafetos como si no hubiera pasado nada, como si el cielo no supiera distinguir entre los momentos que cambian las cosas y los que no. El agua no hace esa distinción. Cae igual sobre el fruto maduro y sobre el que todavía no lo está. Cuando Lisandro Belmonte desmontó de tizón en el barro de la ladera alta y dijo «suelta el morral» con esa voz baja que no necesitaba volumen, Azucena sintió algo que no supo reconocer de inmediato, porque era la primera vez que lo sentía de esa manera. No era alivio, o no solo alivio, era algo más parecido a la incomodidad de quien lleva tanto tiempo esperando pelear solo, que no sabe qué hacer cuando alguien llega a pelear a su lado. No le agradeció. No lo miró de la manera en que las mujeres en apuros miraban a los hombres que las ayudaban en los relatos que Refugio le había contado de niña. Lo miró como se mira a alguien cuyas intenciones no están claras todavía, que es la única manera honesta de mirar a los desconocidos, y echó a andar hacia el casco de la hacienda con el morral al hombro y la espalda recta, porque la espalda recta no dependía del día que hubiera tenido ni de cuánto le costara mantenerla en ese momento. La enfermería de Hacienda La Niebla era una habitación al fondo del corredor norte, separada de las bodegas de secado por un patio de piedra volcánica donde crecían 3 limoneros que nadie había plantado. La habitación tenía techo de vigas de sabino viejas y olor a árnica y a tiempo acumulado. Una ventana pequeña con reja de hierro que daba a la ladera baja de cafetos. Una cama de madera con colchón de lana compactada. Una mesita, una silla. Las marcas en las paredes de generaciones de enfermos que habían apoyado la mano o la cabeza mientras esperaban que algo pasara. Hacía años que no la usaban para nada, que no fuera a guardar herramientas olvidadas. Azucena entró, se sentó en el borde de la cama con el morral en el regazo, sintió la fiebre detrás de los ojos, ese calor específico que sube desde adentro y que había estado ignorando desde la mañana. El medallón seguía frío contra el esternón. Lo apretó una vez, breve, y luego lo soltó. Afuera, en el corredor, los pasos de Lisandro Belmonte se alejaron sin entrar. Doña Victorina Fuentes,
Llegó a la enfermería antes de que Azucena tuviera tiempo de decidir si quería que alguien llegara. Tenía 70 y tantos años que nadie le preguntaba y ella no decía. Era una figura pequeña y encorvada que se movía por los corredores de la niebla con la autoridad silenciosa de un árbol viejo, sin llamar la atención, sin necesitar que nadie le abriera paso, sin explicar a dónde iba, porque en la niebla hacía tantos años que estaba, que los corredores y los patios y las bodegas ya le pertenecían de otra manera que no tenía que ver con papeles ni con dinero, sino con el tiempo y con lo que el tiempo hace a los espacios que habitamos. Había llegado a la hacienda antes de que Lisandro Belmonte naciera, antes de que su padre Don Edmundo tomara el mando de las tierras, cuando la hacienda todavía la manejaba el abuelo y los cafetos de la ladera alta eran matas jóvenes que no llegaban a la cintura de un hombre. Había sido costurera de la casa grande, había sido cocinera de las temporadas de cosecha, había sido, sin que nadie le asignara ese cargo, ni nadie se lo quitara, la persona a quien todos en la niebla acudían cuando algo andaba mal y no había palabras para explicarlo. Las mujeres del servicio le llevaban sus problemas, los jornaleros le pedían que intercediera cuando había un conflicto con el capataz. Incluso don Lisandro, que era hombre de pocas palabras y ninguna dependencia visible, le preguntaba opinión sobre ciertas cosas con una naturalidad que revelaba que lo hacía desde hacía mucho tiempo, y que esas opiniones importaban. Entró a la enfermería con una olla pequeña de atole de guayaba, un rebozo limpio, doblado con cuidado, y un platito de sal gruesa. Instaló las cosas sobre la mesita sin apresurarse y sin explicar nada, con los movimientos seguros de quien ha hecho esas mismas cosas muchas veces en ese mismo cuarto o en cuartos parecidos. Luego se quedó de pie mirando a Azucena, sentada en el borde de la cama, y la mirada que le dio no fue la mirada de inspección médica que Azucena esperaba, sino algo distinto, algo más lento y más atento, que fue de las manos al medallón que colgaba sobre la blusa, y luego al rostro y luego a las manos otra vez. «Quítese eso», dijo doña Victorina, señalando las sandalias llenas de barro. «Son lo que tengo», dijo Azucena. «Ya lo sé. Quíteselas de todas formas y déjelas ahí». Azucena las soltó, las tomó con las manos y las limpió contra el piso de tierra apisonada de la enfermería con ese gesto automático de quien no puede dejar algo sucio, aunque no sea de su propiedad y no sea su responsabilidad limpiarlo. «Déjelas», repitió doña Victorina. Las dejó. La anciana le tomó una mano, la volteó. Examinó las palmas con la concentración de quien revisa algo conocido. Sus ojos se detuvieron un momento en el medallón que Azucena llevaba colgando sobre la blusa. No hizo ningún comentario. Le puso el rebozo limpio sobre los hombros con la precisión de quien sabe exactamente la temperatura que hace en ese cuarto a esa hora de la tarde. Le alcanzó el atole caliente sin preguntar si quería. Azucena tomó el atole. Lo bebió en silencio mirando por la ventana, donde la lluvia seguía sobre los cafetos de la ladera baja y la niebla ya empezaba su ascenso lento desde el barranco, envolviendo las matas más bajas primero, como hace siempre en Coatepec, al anochecer. Doña Victorina recogió sus cosas y fue hacia la puerta, pero en el umbral se detuvo. Se volteó a mirar a Azucena una vez más, y en ese momento la luz de la tarde que entraba por la ventana pequeña le dio de cierta manera en la cara, y doña Victorina la miró con una expresión que Azucena no supo interpretar, porque era demasiado compleja para reducirla a una sola cosa. Había reconocimiento en esa expresión, y había algo que se parecía al alivio, y había algo que se parecía al dolor, todas esas cosas al mismo tiempo en la cara de una mujer que generalmente no mostraba nada que no eligiera mostrar. Luego doña Victorina salió al corredor y sus pasos se fueron alejando hacia la cocina de la casa grande. Azucena terminó el atole, puso la olla sobre la mesita, se recostó en la cama con el rebozo encima y el medallón en la palma de la mano izquierda,
y miró el techo de vigas de Sabino en la oscuridad que iba llegando, y pensó en todas las personas que habían mirado ese mismo techo desde esa misma cama mientras esperaban que algo pasara. Y pensó en Lucía Revueltas, que había sido lavandera en este pueblo y había muerto de fiebre y le había dejado un medallón con el reverso raspado. Y pensó que quizás Lucía también había mirado algún techo en algún cuarto de esta misma hacienda en algún momento, y que ese pensamiento debería haber sido triste y sin embargo no lo era del todo. Se durmió con el medallón en el puño. Lisandro Belmonte no había planeado regresar esa tarde. El viaje a Xalapa había durado 4 días más de lo previsto. El intermediario de la exportación tenía un problema con las guías de embarque para el puerto de Veracruz, un enredo burocrático que requería visitas a 3 oficinas distintas en 2 días y mucha paciencia, que era precisamente lo que Lisandro tenía menos disponible cuando estaba fuera de la niebla. Le molestaba la ciudad. Le molestaban las oficinas con sus escritorios llenos de papeles y los funcionarios que hablaban en rodeos. Le molestaba dormir en hoteles que olían a madera húmeda y a desconocidos. Cuando por fin resolvió el último papel y pudo subir a Tizón y tomar el camino de vuelta a las montañas, lo hizo con la urgencia de quien lleva semanas lejos de algo que necesita verificar con los propios ojos. Esa urgencia era nueva, no había siempre sido así. Después de que Dolores muriera 9 años antes, Lisandro había descubierto que podía estar lejos de la niebla sin que le importara demasiado. La hacienda funcionaba porque tenía personas competentes y procedimientos establecidos y un sistema de rendición de cuentas que él había construido con años de trabajo. Si el café salía, si los libros cuadraban, si el personal recibía su pago los sábados, eso era suficiente. No había ninguna razón para apresurarse a regresar a una casa que tenía demasiados cuartos y en la que el único ruido era el que hacía él mismo. Pero ese viaje había sido diferente. Había sentido durante los 4 días extras en Xalapa algo parecido a la impaciencia que en él era una emoción tan inusual que al principio no la reconoció y pensó que era el efecto del calor de la ciudad, que es distinto al calor limpio de las montañas. Solo cuando ya iba de regreso por el camino entre cafetos y pinos y el olor a tierra húmeda de Coatepec empezó a envolverlo, entendió que lo que había sentido en Xalapa era ganas de volver. No sabía a qué. Y luego llegó a la ladera alta y encontró esa escena en el barro. Esa noche se sentó en el corredor principal de la casa grande con un cigarro sin encender en la mano derecha y un vaso de aguardiente que Candelario le había puesto en la izquierda. Y miró la oscuridad donde los cenzontles de octubre cantaban entre las bugambilias del jardín con esa urgencia de los pájaros que saben que el invierno viene, aunque aquí el invierno solo sea una manera más húmeda de ser otoño. Candelario Ríos se quedó de pie a su lado. Tenía 50 años y una cara que parecía tallada en piedra de tezontle, todas las expresiones pulidas por el uso hasta quedar en algo que no era exactamente la inexpresividad, sino la economía. No gastaba gestos en cosas que podían decirse de otra manera o no decirse. Llevaba en la niebla desde que tenía 16 años, primero como mozo y luego como capataz de los mozos y finalmente como mayordomo, que era el título que Lisandro le había dado cuando tomó la hacienda y que Candelario había aceptado sin comentario visible. «¿Cómo está?», preguntó Lisandro sin voltearse. «La muchacha tiene fiebre de verdad». Doña Victorina le puso compresas y la hizo tomar atole. «¿La conoces?». Candelario tardó en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque estaba midiendo qué parte de la respuesta era conveniente dar. «De vista, patrón, como a todas las del cafetal». «¿Por qué Cepeda la eligió a ella?». «No sé de qué me habla». «Claro que sabes». No era una acusación, era la afirmación tranquila de quien ha conocido a alguien durante muchos años y ya no necesita el tono para decir que sabe cuándo le están mintiendo. Esos granos no llegaron solos al morral, Candelario. Cepeda los puso.
La pregunta no es si los puso, la pregunta es por qué eligió a esa muchacha y no a cualquier otra de las 12 que estaban en la ladera. Candelario miró el piso del corredor, las losetas de barro cocido que llevaban ahí desde que el abuelo Belmonte construyó la casa grande. Hay cosas que no me corresponde decir, patrón. Esta noche sí te corresponde. Un silencio más largo. Los ensontles entre las bugambilias. Su nombre es Azucena Revueltas. La trajo Refugio Canseco hace unos 16, 17 años. Llegó de niña, como de 6 o 7 años. Refugio dijo que era hija de una mujer que había muerto de fiebre en el pueblo. Una pausa. Refugio murió el año pasado, patrón. De vieja, de ese cansancio de los cuerpos que ya no pueden más. Ya no hay quien pueda preguntar. Lisandro encendió por fin el cigarro. Le dio una calada larga. Mañana quiero los libros de jornaleros, todos, desde el año 90 hasta la fecha. Candelario asintió. ¿Desde el 90? Desde el 90. No preguntó para qué. Los dos sabían que preguntar para qué en ese momento era lo mismo que confirmar que había algo que descubrir, y eso era una información que Candelario prefería no darle al patrón de esa manera tan directa. Se fue al interior. Lisandro se quedó en el corredor con el cigarro y el aguardiente, mirando la oscuridad de los cafetos y pensando en una muchacha con la espalda recta y el medallón de plata sobre la blusa mojada, parada en el barro, con la misma postura que habrían tenido ciertas personas en otros momentos de la historia, personas que sabían que iban a perder y preferían perder de pie. La primera vez que Lisandro la vio de verdad fue al tercer día. Azucena había bajado la fiebre. Doña Victorina le había dado ropa limpia de alguna reserva que existía en los cuartos del fondo. Ropa sencilla pero entera. Y esa mañana la muchacha había salido al patio de los limoneros y estaba barriendo las hojas caídas con una escoba que encontró recargada contra la pared. No se la habían pedido, no había nadie que lo necesitara. Lo hacía porque el patio tenía hojas, y ella tenía tiempo, y un patio con hojas caídas es algo que a Azucena Revueltas le resultaba aparentemente imposible ignorar, aunque le hubieran dicho que estaba ahí para descansar. Lisandro la vio desde el corredor alto. Ella no sabía que él estaba ahí. Barría con esa misma concentración callada con que seguramente cosechaba, el rebozo recogido sobre los hombros, el cabello trenzado y sujeto sin ornamento, los pies en las sandalias ya limpias del barro de la ladera. Sus manos en la escoba eran pequeñas y se movían con una eficiencia que no tenía nada de servil. Era la eficiencia de quien hace las cosas bien porque le importa hacerlas bien. No porque alguien esté mirando y vaya a premiarla o castigarla según lo que vea. Había en eso una libertad que Lisandro reconoció sin saber exactamente de dónde conocía ese tipo de libertad, solo que la reconoció. Pensó, sin saber por qué lo pensaba en ese momento, en Dolores. Dolores había muerto de tifoidea en octubre de 1899, en esta misma hacienda, en el cuarto que Lisandro había dejado tal como estaba, porque cerrar la puerta era más fácil que decidir qué hacer con el contenido. Dolores había sido una mujer buena, y él la había querido con la tranquilidad sólida con que uno quiere a las personas que no te complican la vida, que están ahí cuando uno llega y que organizan las cosas para que uno pueda trabajar sin distracciones. Su muerte había sido un golpe no solo de pérdida, sino de desorientación, como cuando se lleva tiempo viviendo en una casa y de pronto una pared desaparece y uno sigue queriendo apoyarse en donde estaba y no está. Desde entonces, Lisandro había aprendido a vivir sin apoyarse en nadie. La hacienda funcionaba, los libros cuadraban, eso alcanzaba. Pero ahí abajo, en el patio de piedra volcánica con los 3 limoneros sin dueño, había una muchacha barriendo hojas que no le habían pedido que barriera, con una espalda que no pedía permiso para estar recta, y Lisandro notó algo en el pecho que no supo nombrar. No era lástima, no era la curiosidad que uno siente ante un objeto interesante. Era algo que tenía más cuerpo que eso,
algo que se parecía a lo que siente uno cuando está en un cuarto que ha cruzado 1000 veces y de pronto nota que hay una puerta que nunca había visto. Azucena levantó la vista. Quizás sintió algo. Quizás era el instinto de quien aprendió desde niña a percibir cuando alguien la observaba, porque ese instinto se desarrolla en quien lo necesita para sobrevivir. Los ojos de los dos se encontraron a través del patio. Ella no bajó la mirada. Tampoco le sonrió. Tampoco hizo ningún gesto de reconocimiento o de saludo. Solo sostuvo ese contacto con la misma quietud con que había sostenido todo lo demás. Y luego, con la naturalidad de quien decide que algo es irrelevante para la tarea que tiene entre manos, siguió barriendo. Lisandro bajó las escaleras del corredor. Cruzó hacia el patio. El sol de la mañana, que en Coatepec a esa hora todavía era oblicuo y suave, le llegaba en diagonal a través del corredor con techo y lo dejaba a medias en sombra cuando entró al patio. «Debería estar descansando», dijo. «Ya descanso bastante», respondió ella sin detenerse. Doña Victorina dijo que todavía tiene algo de temperatura. Doña Victorina tiende a exagerar cuando quiere que alguien haga caso. ¿Y usted no hace caso? Hago caso cuando tiene razón. Un silencio, el olor a limonero y a tierra húmeda todavía del rocío de la mañana. Un zanate sobre la barda del patio que observó la conversación con esa expresión de los zanates que siempre parecen estar juzgando algo. ¿Sabe leer?, preguntó Lisandro. Él mismo no supo exactamente por qué lo preguntó en ese momento, antes de haber decidido preguntarlo. Fue de esas preguntas que salen porque algo las necesita salir. Azucena se detuvo, levantó la cabeza hacia él. «Un poco», dijo. «Refugio me enseñó las letras. Puedo deletrear, pero las palabras largas me cuestan». «¿Quién era Refugio?» Una pausa breve. Las manos en el palo de la escoba apretaron levemente. «La mujer que me crió». Otra pausa. «Era cocinera de los jornaleros. Murió el año pasado». Lisandro asintió. No preguntó más. Se metió las manos en los bolsillos y miró los limoneros un momento. Ese gesto de los hombres que no saben qué hacer con las manos cuando no están haciendo algo concreto. Luego volvió al corredor sin decir otra cosa. Azucena siguió barriendo. El silencio que quedó en el patio después de que él se fuera tenía la forma exacta de una pregunta que ninguno de los dos había formulado todavía, pero que los dos estaban cargando. Los libros de jornaleros eran 8 cuadernos de pasta de cuero con las esquinas deshilachadas por la humedad perpetua de Coatepec. Letras distintas en años distintos, la del administrador anterior al anterior, la pluma de los años buenos que escribía con trazo ancho, la del año de la sequía que se apretaba como si quisiera ahorrar tinta. Lisandro los fue leyendo de noche, en el despacho de la casa grande, bajo la lámpara de petróleo que Candelario le dejaba encendida, y que proyectaba una luz de círculo cálido sobre el escritorio, y dejaba el resto del cuarto en sombra. Nombres, fechas, jornales pagados, descuentos por adelantos. La contabilidad minuciosa de las vidas que habían pasado por estas tierras reducidas a entradas en cuadernos de cuero. En el cuaderno de 1889 encontró el nombre por primera vez. Lucía Revueltas, la bandera exterior. Entrada en febrero de ese año con el número de jornal diario y la nota de que traía carta de recomendación del cura del pueblo. Y luego, 3 meses después, una transferencia inusual, movida a servicio interior de la casa grande. Eso era notable. No era común que una lavandera exterior pasara al servicio interior sin una razón específica que normalmente quedaba consignada. Aquí no había ninguna razón escrita, solo la transferencia y el aumento de jornal que venía con ella. Los pagos a Lucía Revueltas continuaban regulares hasta noviembre de 1891. Y luego, abruptamente, sin aviso ni explicación, una línea cruzada sobre el nombre y en el margen, con otra letra, 3 palabras con la tinta más fresca que el resto: falleció de fiebre. Lisandro pasó las páginas del año siguiente.
En el cuaderno de 1892, en el registro de los cuartos del servicio de los jornaleros, encontró una entrada breve y sin elaboración. Menor de nombre Azucena, a cargo de Refugio Canseco, cocinera de jornaleros. Pago asignado como dependiente de la cocinera. Cerró el cuaderno de jornaleros. Abrió el cuaderno de cuentas del mismo año. Buscó durante una hora que le pareció más larga, y lo encontró escondido entre partidas de mantenimiento de maquinaria y compra de costales, consignado con una abreviatura que no correspondía a ningún concepto estándar de los libros, AFR, y junto a esa abreviatura un monto mensual fijo que empezaba en junio de 1889 y terminaba abruptamente en noviembre de 1891. El mismo mes en que Lucía Revueltas murió de fiebre. Las iniciales AFR podrían ser muchas cosas, pero en el contexto de lo que Lisandro ya había visto, en el contexto de la transferencia al servicio interior y de los pagos regulares durante 2 años, había solo una cosa que tenían sentido. Apoyo Familia Revueltas. Los pagos venían autorizados por la firma de su padre, don Edmundo Belmonte, hacendado de la Niebla desde 1875 hasta su muerte en 1903. Hombre respetado en toda la región de Coatepec y más allá. Hombre que había construido las bodegas de secado modernas y abierto los mercados de exportación a Europa. Hombre que había sido compadre del presidente municipal y amigo del obispo de Xalapa. Hombre de quien nadie hablaba mal en público porque nadie lo había tenido que hacer nunca. Lisandro apagó la lámpara. Se quedó sentado en el despacho oscuro, oyendo la lluvia sobre las tejas de barro cocido que cubrían la casa grande desde hacía 30 años. Oyó los grillos en el jardín. Oyó, en algún lugar de los cafetos, el tecolote que siempre aparecía en las noches de lluvia en la niebla, y que doña Victorina decía que era la hacienda hablando sola. Lucía Revueltas había entrado al servicio interior de la Casa Grande en febrero de 1889. En junio del mismo año empezaron los pagos adicionales que su padre consignaba como apoyo a la familia. En 1891 los pagos terminaron. Lucía murió, y una niña de 6 o 7 años fue entregada a una cocinera de jornaleros para que desapareciera entre las matas. Era un patrón, y los patrones no mienten. Lisandro se quedó en la oscuridad del despacho durante mucho tiempo. Azucena empezó a caminar por los corredores de la hacienda con la cautela de quien no quiere ser notada, pero tampoco va a esconderse si alguien la nota. Aprendió rápido la geografía del lugar, porque aprender la geografía de los espacios que habitaba era algo que hacía automáticamente, por el mismo instinto que la hacía notar cuando alguien la observaba o cuando el tono de una voz cambiaba de manera que indicaba peligro. El corredor norte daba al patio de los limoneros y de ahí a la enfermería y a los cuartos del servicio. El corredor sur llevaba a las bodegas de secado y a los patios de beneficio húmedo. El corredor central era el espacio más formal de la casa, con el piso de loseta diferente a los demás corredores, paredes encaladas y al fondo el despacho, la sala principal y el comedor que Azucena no había pisado nunca. Al fondo del corredor central, colgado en el lugar donde la pared hacía un ángulo y recibía la luz de la ventana lateral, había un retrato al óleo de mediano tamaño. Azucena pasó frente a él la primera vez sin detenerse, porque el instinto de no llamar la atención es más fuerte que la curiosidad cuando uno lleva 20 años en el mismo lugar, aprendiendo a moverse sin hacer ruido. Pero la segunda vez que pasó, la curiosidad ganó. Se detuvo. Era el retrato de un hombre de unos 50 años, pintado con la seriedad específica de los retratos de encargo de esa época, en los que el modelo sabe que va a existir en esa pintura después de que su cuerpo haya terminado de existir y lo toma con solemnidad. El hombre tenía traje oscuro con chaleco de botones y expresión severa, que quizás no era natural, sino el resultado de mantener la pose demasiado tiempo.
A su lado, pintada con menos detalle y en un plano ligeramente menor, como si el pintor hubiera dedicado más tiempo al hombre que a la mujer, la figura de una señora con traje claro y peinado elaborado. Al pie del retrato, una plaquita de metal grabada: Don Edmundo Belmonte y doña Catalina Ríos de Belmonte. La niebla, 1895. Azucena lo miró el rostro del hombre durante un tiempo que habría sido difícil de justificar si alguien le hubiera preguntado por qué. No había ninguna razón concreta para mirar ese retrato tanto tiempo. Solo había algo en la manera en que la luz de la ventana lateral le llegaba de costado en ese momento de la tarde. Algo que hacía que ciertos ángulos del rostro pintado produjeran en Azucena una incomodidad que no supo nombrar. ¿Lo conoció?, dijo una voz detrás de ella. Era Candelario, el mayordomo, que había aparecido desde el corredor sur sin que ella lo oyera llegar. Tenía en las manos un manojo de llaves y la expresión habitual de piedra de tezontle. «Nací en esta hacienda», dijo Candelario cuando Azucena no contestó enseguida. «Lo conocí de toda la vida». «¿Era buen hombre?», preguntó Azucena. Una pausa que duró más de lo que la pregunta requería. «Era un hombre», dijo Candelario al fin. «Ni más ni menos». Azucena asintió despacio, como si esa respuesta, que no era una respuesta, le confirmara algo que ya sabía. Siguió su camino hacia el corredor norte. Candelario se quedó mirando el retrato un momento después de que ella se fue. Luego siguió hacia las bodegas sin cambiar la expresión. Pero en el corredor central, donde el retrato de don Edmundo colgaba en el lugar de la luz oblicua de las tardes, el silencio que quedó después de esa conversación tenía el peso específico de las cosas que llevan muchos años esperando ser dichas. Fue un miércoles de niebla baja cuando ocurrió lo del libro. La niebla de ese día había bajado hasta el patio central, lo que en Coatepec pasaba pocas veces al año, y que cuando pasaba llenaba los corredores de un blanco suave y húmedo que borraba las distancias y hacía que los cafetos de la ladera aparecieran y desaparecieran como figuras en un sueño. Lisandro había encontrado a Azucena esa mañana en el corredor central, inclinada sobre un periódico atrasado que alguien había dejado en el banco de la pared, intentando deletrear en voz baja los encabezados con la concentración de quien está haciendo algo difícil y no quiere que nadie lo interrumpa. Fue al despacho. Sacó del estante el tratado sobre cultivo del café en tierras altas, un volumen encuadernado en tela azul, con el lomo descosido en la esquina inferior, publicado en la Ciudad de México en 1887, y lleno de ilustraciones en blanco y negro de plantas y herramientas y esquemas de beneficio húmedo. Lo llevó a la enfermería. Golpeó con los nudillos en la puerta abierta. Azucena estaba sentada junto a la ventana con el medallón entre los dedos, mirando los cafetos de la ladera baja que aparecían y desaparecían en la niebla. Lo miró llegar sin cambiar la postura. Lisandro extendió el libro. «Es sobre café», dijo. «Pensé que le podía interesar». Azucena miró el libro, luego lo miró a él. Una de esas miradas suyas que no revelaban nada, pero que de todas formas decían algo, porque las miradas que no revelan nada son en sí mismas una información. «¿Por qué me lo trae usted?» «Porque estaba en el estante y usted estaba aquí». Otra mirada. Luego extendió la mano y tomó el libro con una delicadeza que Lisandro no esperaba, como si el objeto fuera frágil o valioso de una manera que no tenía que ver con su precio, sino con alguna categoría personal de lo que merece cuidado. Lo abrió por la primera página. Leyó en voz baja, moviendo apenas los labios, con ese esfuerzo visible de quien junta las sílabas una por una. Del cultivo del café arábigo en las zonas altas de Vera, se detuvo en la palabra. La intentó de nuevo. «Vera, Veracruz», dijo Lisandro. «Veracruz», repitió ella, y había en la repetición algo que no era imitación, sino apropiación, como si al decirla de nuevo la palabra le perteneciera ya a ella.
Lisandro acercó la silla que estaba junto a la pared. La puso junto a la ventana, a 1 metro de la silla de Azucena. Se sentó. Abrió el libro en la página 23, donde empezaba el capítulo sobre las condiciones climáticas de las zonas altas de Veracruz, y lo giró hacia ella. Aquí dice por qué los cafetos de Coatepec son distintos a los de otras regiones. ¿Lo quiere leer? Azucena miró el párrafo. Lo analizó un momento con la mirada de quien está calculando el nivel de dificultad antes de comprometerse. Luego empezó a leer en voz alta, despacio, con las pausas necesarias. La neblina persistente que cubre las laderas de la sierra. Persistente, dijo Lisandro. Persistente, repitió ella. La neblina persistente que cubre las laderas de la sierra durante gran parte del año, crea condiciones únicas para el desarrollo, para el desarrollo del grano, que madura más lentamente que en las regiones bajas, concentrando. Se detuvo en la palabra. Señaló con el dedo índice, en el párrafo, la sílaba donde se había detenido. Su dedo señaló la palabra concentrando, y en ese mismo instante, Lisandro extendió el suyo para seguir la línea del texto y mostrarle el lugar donde estaba. Y por un momento, los 2 dedos estuvieron a 2 centímetros uno del otro sobre el papel amarillo del libro. Ninguno de los dos se movió. Afuera, la niebla seguía borrando los cafetos con paciencia. El único sonido en el cuarto era el de la lluvia suave sobre el techo de vigas de Sabino. Ninguno de los dos respiró durante un segundo. Luego los dos respiraron al mismo tiempo, y Azucena bajó la vista al texto, y Lisandro miró por la ventana, y la distancia entre los dos, que había sido de 1 metro cuando él se sentó, era ahora de medio metro, o quizás menos. Y ninguno de los dos había hecho ningún movimiento deliberado para reducirla. Concentrando, dijo Lisandro, con la voz levemente diferente a como había estado hasta ese momento. Concentrando, repitió Azucena, y siguió leyendo. Lisandro escuchó. Miraba el mismo texto que ella leía, siguiendo las palabras con los ojos mientras los oídos recibían esa voz que avanzaba con esfuerzo y precisión a través de las frases sobre el microclima de Coatepec. Y había en esa escena algo que ninguno de los dos habría sabido describir si alguien les hubiera pedido que lo hicieran, pero que los dos sentían con una claridad que no necesitaba palabras. Cuando Azucena llegó al final del párrafo, se detuvo. Cerró el libro sobre el regazo. ¿Eso es verdad lo que dice ahí?, preguntó. ¿Que la niebla hace el grano más denso? Sí, dijo Lisandro. Por eso el café de Coatepec tiene ese cuerpo que no tiene el de las tierras bajas. La maduración lenta concentra los azúcares. ¿Y usted lo vende más caro por eso? Por eso y porque hay gente en Europa que lo paga. ¿Ha ido a Europa? Una vez, a Madrid, hace años. Azucena lo miró con algo que en otra persona habría sido envidia, pero en ella era solo la curiosidad honesta de quien quiere saber cómo es algo que no conoce. ¿Cómo es? Muy grande, muy ruidoso. La comida es distinta. ¿Mejor o peor? Diferente nomás. Una pausa. Extrañé el café. Azucena miró por la ventana. Afuera los cafetos de la ladera baja seguían apareciendo y desapareciendo en la niebla. Yo nunca he salido de Coatepec, dijo. No era queja ni era orgullo. Era solo información, dicha con la neutralidad de quien constata un hecho. Lisandro no dijo nada. Luego se levantó. Puede quedarse el libro, dijo. Cuando lo termine hay más en el despacho. Se fue. Azucena se quedó con el libro en las manos, mirándolo un momento. Luego lo abrió desde el principio, desde la primera letra del primer párrafo, y empezó a leer desde el principio, más despacio que antes, pero con la concentración completa de quien está haciendo algo que le importa de verdad. Los días que siguieron construyeron algo que ninguno de los dos nombraba, porque nombrarlo habría sido como intentar atrapar la niebla de Coatepec con la mano. Posible verla, imposible sostenerla. Lisandro seguía leyendo los libros de noche. Encontró más.
Cartas de su padre al administrador Ignacio Salvatierra, el padre de Marcial Cepeda, cartas escritas con la letra cuidadosa de don Edmundo en papel de buena calidad, cartas que hablaban de la situación de la mujer revueltas, con un sistema de eufemismos que Lisandro leyó varias veces para asegurarse de que entendía lo que creía entender. Cartas que hablaban de lo complicado de la situación y de la necesidad de discreción y de lo que la familia no podía saber y lo que el pueblo no debía sospechar. Y encontró, entre los papeles del cajón más profundo del escritorio, doblado dentro de una carpeta que no tenía rótulo, un documento a medias, 3 páginas de un texto que empezaba a formular algo sobre reconocimiento voluntario de filiación y que se cortaba abruptamente en la mitad de una oración, como si alguien hubiera detenido la pluma en ese punto y hubiera decidido no continuar. La letra era la de su padre. La fecha en la esquina superior derecha, diciembre de 1891. El mismo mes en que Lucía Revueltas murió de fiebre. Lisandro leyó el documento incompleto 2 veces. Luego lo dobló de nuevo y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta junto a la carta que había encontrado antes. Su padre había querido hacer algo. No lo había hecho. Y alguien, Salvatierra primero y Cepeda después, se había encargado de asegurarse de que la niña siguiera invisible, de que los registros fueran difíciles de leer para quien no supiera qué buscar, de que el morral de Azucena apareciera con granos de exportación justamente cuando ella llevaba semanas cerca de la casa grande donde los papeles existían. Cepeda sabía lo que esos papeles decían, y había actuado. Azucena, por su parte, empezaba a moverse por la hacienda de una manera diferente, no más segura, no exactamente eso, sino más atenta. Miraba los espacios como si los estuviera memorizando para un propósito que todavía no conocía. Las vigas del corredor central, los azulejos de Talavera en el patio principal que tenían pájaros y frutas pintados en azul. El limonero más viejo del patio norte que tenía en el tronco una cicatriz que parecía antigua, del tipo que deja el machete cuando se hace un corte y luego la corteza crece alrededor. Miraba todo con los ojos de alguien que está tratando de entender un idioma que conoce de oído, pero no de lectura. Terminó el libro sobre café en 4 días. Se lo devolvió a Lisandro en el corredor central y él, sin decir gran cosa, le dio otros 2. Uno sobre botánica tropical y uno sobre la historia de las haciendas cafeeras de Veracruz desde el período colonial. Este último era más difícil, con palabras que Azucena tenía que deletrear 2 veces antes de entender. Lo empezó de todas formas. Hubo tardes en que Lisandro aparecía en el patio de los limoneros mientras ella leía y se sentaba en el otro banco sin decir nada al principio, y entonces ella le preguntaba alguna palabra o algún concepto que no entendía, y él lo explicaba, y de esa explicación salía otra pregunta, y de esa pregunta otra, y sin que ninguno de los 2 lo hubiera planeado, llevaban 1 hora hablando de cosas que iban desde el precio del café en los mercados de Nueva York hasta la manera en que los tlacuaches de la sierra hacían sus nidos en las temporadas de lluvia. Hablaban con la facilidad específica de las personas que no necesitan rellenar los silencios, porque los silencios entre ellos no incomodan. Y eso era lo más raro de todo, que los silencios no incomodaran, porque entre 2 personas que apenas se conocen, el silencio generalmente necesita cubrirse con palabras, y entre ellos no. Una tarde doña Victorina pasó por el patio de los limoneros y los encontró así, uno en cada banco, el libro abierto sobre las rodillas de Azucena, y la anciana no dijo nada. Siguió hacia la cocina. Pero en el corredor norte, ya lejos, permitió que en su cara apareciera algo que no era exactamente una sonrisa, sino la tranquilidad específica de quien lleva mucho tiempo esperando algo y finalmente ve que está empezando a ocurrir. Marcial Cepeda fue a la enfermería un martes de mañana, cuando Lisandro estaba en las bodegas de secado revisando el proceso de beneficio con los mozos. Llegó con 2 peones detrás como siempre, como si los peones fueran parte del uniforme,
Y la misma sonrisa, que no era sonrisa, sino el gesto de alguien que ha aprendido a usar la forma de la sonrisa sin el contenido. Azucena estaba leyendo el libro de la historia de las haciendas. Cuando los pasos llegaron al corredor, los reconoció antes de ver la cara. Cerró el libro, lo puso sobre la mesita, se incorporó. Cepeda se detuvo en la puerta. No entró. Eso no era una cortesía, sino una táctica. Mantenerse en el umbral da a quien está parado ahí la ventaja de poder irse o entrar según convenga. «Qué bueno que ya está mejor», dijo. «Ya es tiempo de hablar de cuándo regresa usted al trabajo en el cafetal». «Eso lo habla con el patrón», dijo Azucena. «El patrón tiene asuntos que atender en las bodegas. Yo soy quien coordina los tiempos de trabajo de los jornaleros. Hasta que el patrón diga que no». Los ojos de Cepeda se endurecieron 1 milímetro. Solo 1 milímetro. Pero Azucena lo vio. Azucena. La primera vez que usaba su nombre en esa conversación, y lo usó con la precisión de quien sabe que un nombre puede ser muchas cosas dependiendo de cómo se pronuncia. Hay cosas de esta hacienda que usted no necesita entender. Hay lugares donde la gente encaja y lugares donde no. Usted lleva 20 años en este lugar. Sabe cuál es el suyo. Azucena se levantó. Era 30 centímetros más baja que Cepeda, y de todas formas la diferencia de estatura era irrelevante en ese momento. «Los granos que puso en mi morral», dijo en voz baja, «se los voy a cobrar algún día». Cepeda la miró. En sus ojos pequeños había algo que no era sorpresa, porque Cepeda no era hombre que se sorprendiera fácilmente. Era algo más parecido a la reclasificación, como cuando uno tiene una idea de algo y algo que hace ese algo lo obliga a cambiar la categoría en que lo tenía guardado. «No sé de qué me habla», dijo. «Sí sabe». Se miraron un segundo más. Luego, Cepeda giró sobre los talones y se fue con sus 2 peones, y los 3 pares de pasos se perdieron hacia el corredor sur. Azucena se quedó de pie en el centro de la enfermería. Recogió el libro de la mesita, se sentó. Lo puso sobre las rodillas sin abrirlo. Lo que había dicho era la verdad. Y la verdad, lo sabía de toda la vida, tiene consecuencias. La pregunta no era si las consecuencias iban a llegar, sino cuándo y de qué forma. Metió la mano en la blusa. Encontró el medallón. Lo apretó una vez, breve, como verificando que seguía ahí. Seguía ahí. Lisandro encontró la carta la 3ª semana. Estaba doblada dentro de la pasta del 3er cuaderno de cuentas, metida entre la cartulina interior y el cuero del forro, de manera que solo podía encontrarse si uno sacaba el cuaderno del estante y lo abría completamente y pasaba el dedo por el interior de la pasta, lo que nadie hacía a menos que estuviera buscando algo específico. El papel estaba frágil, amarillo en los bordes, con la tinta corrida en algunas palabras por la humedad que en Coatepec se mete en todo lo que es papel si uno no lo cuida con desvelo. La letra era la de su padre. La reconoció inmediatamente. La había visto en los libros de cuentas firmados, en las cartas que don Edmundo le había escrito cuando Lisandro estudiaba en Xalapa, en el testamento que el notario había leído en voz alta en esta misma hacienda en el otoño de 1903. La carta empezaba: «Si alguien lee esto». Lisandro la leyó una vez, la dobló, la desdobló. La leyó otra vez, más despacio, prestando atención a cada frase con la concentración de quien sabe que está leyendo algo que no puede volver a leer por primera vez. Su padre había amado a Lucía Revueltas. Eso era lo que decía la carta, con una honestidad que Lisandro nunca había visto en ningún papel que su padre hubiera escrito. La carta era el tipo de texto que se escribe cuando uno sabe que nadie va a leerlo en vida, cuando uno puede finalmente decir las cosas con las palabras que tienen, en lugar de con las palabras que convienen. Su padre describía a Lucía con una ternura concreta y no retórica. Hablaba de cosas específicas, de su manera de hablar y de su manera de reírse y de cómo organizaba las habitaciones de la casa grande con un orden que era también una estética.
Y en esa descripción de cosas concretas había más amor verdadero que en todos los documentos públicos que don Edmundo Belmonte había firmado en su vida. Y la carta hablaba de la niña. Lucía había tenido la niña en el otoño de 1890, escribía su padre. Él había querido reconocerla, había empezado los trámites, pero Salvatierra le había explicado con su precisión habitual las consecuencias, el escándalo en la región, la reacción de la familia, la manera en que ese reconocimiento afectaría los negocios de exportación que dependían de relaciones con familias conservadoras de Xalapa y Veracruz. Y don Edmundo había cedido. Había cedido y siguió cediendo durante 2 años, mientras Lucía vivía, y los pagos mensuales eran su manera de compensar lo que no había tenido el valor de hacer públicamente. Y luego, Lucía murió. La carta no decía cómo murió Lucía. Decía que murió, y decía, la niña quedó a cargo de refugio porque así lo dispuse yo, porque quería que estuviera cerca, aunque no pudiera ser de otra manera. Y eso fue lo único correcto que hice en todo este asunto, y no fue suficiente, y lo sé, y cargo con eso todos los días que me quedan. Lisandro dobló la carta. La puso en el bolsillo interior junto al documento incompleto. Se quedó sentado en el despacho oscuro durante un tiempo que no habría podido medir. La muchacha que había estado barriendo el patio de los limoneros. La muchacha que leyó el libro de café con el dedo siguiendo las líneas. La muchacha con la espalda recta en el barro del cafetal. Era la hija de su padre, no de sangre, que no había ningún lazo de sangre entre ellos. Pero era la hija de la mujer que su padre había amado y traicionado. Era la heredera de una deuda que su padre no había tenido el valor de pagar. Era la persona que había crecido invisible en estas tierras que también le pertenecían. Y él, que no había cometido ninguno de esos crímenes, era el único que podía corregirlos. Se levantó, fue al corredor. Necesitaba hablar con Candelario sobre los documentos legales de la hacienda y lo que habría que mover para formalizar lo que tendría que formalizarse. Y necesitaba decidir cuándo y cómo decirle a Azucena lo que Azucena tenía derecho a saber. Eso último era lo más difícil, no porque no hubiera palabras para decirlo, sino porque después de que lo supiera, todo iba a ser diferente. Y diferente no siempre significa mejor, aunque generalmente significa más real. Doña Victorina encontró a Azucena esa noche en el patio de los limoneros, sentada en el banco de piedra con el medallón abierto sobre la palma, mirándolo como si esperara que el metal le dijera algo que hasta ese momento no le había dicho. La anciana se sentó a su lado. Sacó el tejido, siempre el mismo tejido que Azucena a veces pensaba que era el mismo desde el principio del mundo y que nunca iba a terminar, y empezó a mover las agujas en la oscuridad con esa habilidad de quien no necesita ver lo que hacen las manos para que las manos lo hagan bien. ¿Me va a decir lo que sabe?, preguntó Azucena sin mirarla. ¿Y si lo que sé le hace daño? Ya me hace daño no saberlo. Doña Victorina no respondió de inmediato. Siguió tejiendo. Las estrellas sobre el patio eran pocas, porque la niebla de la noche empezaba a cubrirlas, esa niebla alta que viene de la sierra en las noches de octubre, y que en Coatepec la gente conoce como la niebla del amanecer aunque llegue a medianoche. Su mamá era buena mujer, dijo doña Victorina al fin. La voz era quieta, sin emoción visible, la voz de quien ha tenido mucho tiempo para procesar lo que dice y ya lo ha procesado. No merecía lo que le pasó. Ninguna mujer merece eso. ¿La conoció? La conocí. Trabajamos en la misma casa durante 2 años. Una pausa. Era de esas personas que uno reconoce de inmediato como alguien valioso, aunque no sepa explicar exactamente por qué. Tenía una manera de estar en los cuartos que hacía que los cuartos fueran mejores lugares. Azucena apretó el medallón. ¿Por qué murió? De fiebre, dicen los registros. ¿Y usted qué dice? Las agujas se detuvieron un segundo, solo un segundo. Digo que la fiebre llegó cuando a ciertas personas les convenía que llegara. Una pausa larga.
Y digo que usted tiene los ojos de su madre, los mismos exactamente, y la postura de alguien que nunca debió haber andado descalza por el cafetal de los jornaleros. El patio de los limoneros estaba muy quieto. El único sonido era el de las agujas de doña Victorina retomando el tejido. ¿Qué me está diciendo, doña Victorina? La anciana dejó las agujas sobre el tejido. Se volteó hacia Azucena. Era la primera vez en toda la conversación que la miraba directamente. Y en esa mirada había tantos años de cosas calladas que Azucena tuvo que sostenerla con esfuerzo. «Le estoy diciendo», dijo doña Victorina, «que esta tierra le debe algo. Que la vida que usted vivió no era la vida que le correspondía vivir. Y que hay un hombre en esa casa grande que lo sabe y que va a tener que decidir qué hace con ese saber». Se levantó, recogió el tejido. Se fue hacia el corredor con sus pasos cortos y seguros. Y antes de desaparecer en la sombra del corredor, añadió, sin voltearse, con la voz de quien habla para el aire y para quien quiera oír: «Deje que él llegue a usted, mija. No porque usted lo necesite, sino porque él lo necesita más». Azucena se quedó sola en el patio de los limoneros, con el medallón en la palma, y las palabras de la anciana asentándose en el interior como se asienta la lluvia en la tierra cuando ha sido suficientemente lenta, sin escorrentía, sin pérdida, entrando directo. Algo en el pecho se apretó y luego se soltó, como cuando se suelta un nudo que lleva tanto tiempo ahí que uno casi no lo recordaba como nudo, sino como parte de la anatomía. La discusión entre Lisandro y Marcial Cepeda ocurrió en el despacho 4 días después, un jueves de niebla baja tan densa que los cafetos de la ladera alta habían desaparecido por completo y el mundo visible de la niebla se reducía al patio central, los corredores, las bodegas más cercanas. Azucena pasaba por el corredor norte cuando escuchó las voces. No se detuvo a propósito. Se detuvo porque las voces eran más altas de lo usual, y en la niebla nadie elevaba la voz en el despacho, que era el espacio formal donde el volumen ordinario de los hombres era ya suficiente para que las palabras importaran. Un cambio en ese volumen era una señal que el cuerpo recogía antes de que la cabeza lo decidiera. Escuchó. «Entonces no puede quedarse en la casa grande», decía la voz de Cepeda, controlada pero con algo debajo que era parecido al miedo. «Si el pueblo empieza a hablar, si la gente empieza a atar cabos, esto va a ser un problema que ni usted ni yo vamos a poder resolver fácilmente. Ya no me importa lo que ate el pueblo». La voz de Lisandro baja y con una tensión que Azucena reconoció como la tensión de alguien que lleva días conteniendo algo y está en el límite de seguir conteniéndolo. «Lo que me importa es lo que hizo esta hacienda y lo que sigue haciendo. Lo que hizo esta hacienda la mantuvo funcionando durante 20 años. Lo que usted está pensando hacer la va a destrozar. Lo que yo estoy pensando hacer es lo que mi padre debió haber hecho hace 20 años y no tuvo el valor de hacer». Un silencio. Azucena no respiró. «Esa muchacha no sabe nada», dijo Cepeda, más bajo, con la voz de quien está intentando una última táctica antes de cambiar de terreno. «Si usted le dice, si usted abre ese cajón, va a ser un escándalo que... Ya sé que no sabe, por eso lo voy a decir yo». Una pausa. «Y usted, Cepeda, va a responder por los granos de exportación que lleva años sacando de esta hacienda, y por lo que hizo con el morral, y por lo que hizo su padre antes que usted. Don Lisandro, eso es, ya no hay nada más que hablar hoy. Salga del despacho, pasos, una puerta, silencio». Azucena se alejó del corredor norte. Fue al patio de los limoneros, se sentó en el banco de piedra, con las manos sobre las rodillas, y el corazón golpeando de una manera que no correspondía al esfuerzo físico, porque no había hecho ningún esfuerzo físico. Había escuchado, y eso, a veces, es más agotador que cualquier trabajo. Había escuchado suficiente para saber que no había escuchado suficiente. Fragmentos, frases que indicaban algo grande y oscuro debajo, como cuando uno ve el borde de una roca que emerge del río y entiende que lo visible es solo una parte de lo que hay.
Lo que mi padre debió haber hecho hace 20 años. Esa muchacha no sabe nada. Esa muchacha era ella. Azucena apretó el medallón. Lo sintió frío y sólido contra el esternón. No esperó a que Lisandro la buscara. No había esperado nada de nadie en toda su vida y no iba a empezar ahora. No porque fuera su principio, sino porque esperar pasivamente que algo llegue es una costumbre que solo se puede desarrollar cuando uno ha tenido la experiencia de que las cosas buenas llegan solas, y Azucena nunca había tenido esa experiencia. Recogió el morral del cuarto de la enfermería. Metió adentro el libro de la historia de las haciendas, que no había terminado. Metió el rebozo de repuesto. Metió las 2 velas que doña Victorina le había dejado. Lo hizo con esa eficiencia que era suya, sin agitación, sin precipitación, con el orden metódico de quien emprende un camino, aunque no sepa exactamente a dónde lleva. A las 2 de la mañana, cuando la hacienda estaba quieta y la niebla había engullido hasta el patio central, Azucena Revueltas salió al camino de terracería. Llovía. No la lluvia fuerte de las tardes de la cosecha, sino una lluvia más fina y más fría que en Coatepec. En octubre se llama el fino y que cala diferente a la tormenta. No de golpe, sino de a poco, colándose por las fibras del rebozo, por el pelo, por la blusa, hasta que uno está tan mojado como si se hubiera metido a un río, pero sin el momento en que eso pasó. Azucena caminó por el camino de terracería sin apresurarse. Porque apresurarse en ese camino de noche con la niebla tan baja era una manera eficiente de romperse un tobillo contra una piedra que no se ve. Caminó con el rebozo sobre la cabeza y el morral al hombro, y los pies que conocían ese camino de años de subirlo y bajarlo. No tenía un destino claro. Eso era lo que más la incomodaba, no el frío ni la lluvia, sino la falta de destino, que era una sensación nueva porque en su vida siempre había habido un destino claro, aunque fuera el destino básico de la ladera y las cerezas maduras. Vio la capilla de San Isidro cuando la niebla se abrió un momento. Era un oratorio pequeño de piedra local, construido por algún hacendado anterior al abuelo Belmonte en un recodo del camino donde el terreno hacía un espacio plano entre 2 barrancos. La cruz de la fachada estaba inclinada varios grados por décadas de lluvia y temblores menores. La puerta de madera estaba tan hinchada por la humedad que requería empujarla con el hombro para que se diera. Se dio. Azucena entró. El interior era pequeño. 3 hileras de bancas de madera desgastada, un altar de mampostería con la figura de San Isidro Labrador, que alguien había repintado en algún momento de los últimos años, con una pintura que no combinaba exactamente con los colores originales. Una vela de sebo a medio consumir en el altar. El olor a cera vieja y a piedra húmeda, y a algo que en los oratorios viejos es siempre el mismo, y que no tiene nombre concreto, pero que se parece al olor del tiempo acumulado. Se sentó en el piso de tierra apisonada, con la espalda contra la pared de piedra y el morral a un lado. Sacó el medallón de bajo la blusa, lo puso sobre la palma abierta. El reverso raspado brilló en la luz de la vela de San Isidro. Azucena lo miró durante mucho tiempo. Pensó en lo que había escuchado en el corredor. Pensó en doña Victorina diciéndole que la tierra le debía algo, que la vida que había vivido no era la que le correspondía vivir. Pensó en Lisandro diciéndole, hay plateros en Xalapa que pueden recuperar grabados borrados. Pensó en Refugio acomodando cosas con las manos siempre que le preguntaba por su madre. Y pensó en su madre, en Lucía Revueltas, que había sido lavandera y luego servicio interior de la Casa Grande y que había muerto de fiebre en noviembre de 1891, dejando atrás a una niña de 6 años y un medallón con el reverso raspado. Pensó en cuántas veces Lucía había tenido que callar lo que sabía y lo que sentía y lo que quería para poder sobrevivir en un lugar donde el silencio era la única moneda que las mujeres en su posición podían pagar. Pensó en si esa postura erguida que Azucena llevaba en el cuerpo y que nunca había podido explicarse del todo
Era algo que había heredado de Lucía o algo que había desarrollado como respuesta a las mismas circunstancias que Lucía había tenido que enfrentar. Lluvia sobre el techo de la capilla, la vela de San Isidro proyectando una sombra larga contra el muro del fondo. Los cascos de tizón sonaron afuera media hora después. Lisandro entró a la capilla empapado, sin sombrero, que había perdido en algún punto del camino o lo había dejado sin pensarlo, la chaqueta pegada al cuerpo. La luz de la única vela que quedaba encendida lo recibió con sombras que hacían difícil leer su expresión. Pero Azucena no necesitaba leer su expresión, porque podía leer la manera en que se detuvo en el umbral, y la manera en que sus ojos la encontraron en el piso, y la manera en que el cuerpo entero hizo algo que en otro hombre habría sido alivio visible, y en él era solo un levísimo descenso de los hombros. Se quedó de pie frente a ella. Azucena no se levantó. Lo miró desde el piso con el medallón en la mano y la espalda contra la pared de piedra de San Isidro, y en sus ojos había algo que en otra persona, en otra circunstancia, habría sido ira, pero en ella era algo más antiguo y más quieto que la ira. Era la determinación de quien ha llegado al punto en que la verdad es más soportable que cualquier alternativa. «Escuché parte de lo que habló usted con Cepeda», dijo. La voz era quieta, no acusadora. «Sé que hay un secreto sobre mi origen, sé que tiene que ver con esta hacienda, y si usted no me lo dice ahora mismo, en este lugar, yo me voy de Coatepec esta noche y no regreso». Lisandro se sentó en el piso de tierra frente a ella, no en el banco de madera más cercano, no de pie manteniendo la distancia que correspondería al patrón ante la jornalera. En el piso de tierra de la capilla de San Isidro, con las piernas cruzadas, a la misma altura que ella, a 3 metros de distancia, pero en el mismo nivel. Sacó del bolsillo interior de la chaqueta los 2 documentos, la carta de su padre y el reconocimiento incompleto. Los puso entre los 2, sobre la tierra húmeda de la capilla, con el cuidado de quien pone sobre la mesa algo irreversible. «Esto lo escribió mi padre», dijo, «y esto es lo que empezó a escribir». Señaló el reconocimiento incompleto. «Si no puede leerlo todo, se lo leo yo». Azucena miró los papeles, los tomó. Intentó el primero, la carta, y pudo leer las primeras líneas con esfuerzo, pero las palabras se complicaban, y la letra de don Edmundo era diferente a la letra impresa de los libros. «Léamelo usted», dijo. Y Lisandro lo leyó. Las 3 páginas de la carta primero, con la voz baja y pareja de quien está leyendo en voz alta algo que ha leído solo muchas veces y ya sabe dónde están los fragmentos más difíciles. Y luego, el documento incompleto, hasta el punto donde la pluma de su padre se había detenido en la mitad de una oración en diciembre de 1891. La lluvia seguía sobre el techo de la capilla. La vela de San Isidro proyectaba la sombra larga. Azucena escuchó con los ojos fijos en el medallón que tenía en la palma, como si el medallón fuera el centro de todo, como si mientras lo tuviera ahí, todo lo demás pudiera ser real. Cuando Lisandro terminó, el silencio fue tan completo que la lluvia sobre el techo parecía más fuerte. Azucena no habló durante mucho tiempo. Cerró los ojos, los tuvo cerrados tanto tiempo que si no hubiera sido por la mano que sostenía el medallón, que estaba visible y quieta, Lisandro habría pensado que se había dormido. Pero la mano estaba ahí y apretaba el medallón con una fuerza que era medible aunque suave, y eso indicaba que adentro, detrás de los párpados cerrados, algo estaba ocurriendo que requería ese espacio y esa oscuridad. Lisandro esperó. Había aprendido eso en las semanas anteriores, que Azucena necesitaba espacio para procesar las cosas y que interrumpir ese espacio era la peor cosa que podía hacerse. Cuando abrió los ojos tenían algo distinto. No eran ojos rotos, que era lo que Lisandro había temido, lo que habría sido comprensible y humano y también devastador de ver. Eran ojos en los que algo muy antiguo y muy pesado acababa de encontrar nombre, y el peso no había desaparecido, pero tenía ahora una forma definida.
y las cosas con forma definida son más manejables que las que no tienen forma. Toda mi vida, dijo Azucena en voz baja, creí que era nadie, no en el sentido de no tener dinero o no tener familia, sino nadie en un sentido más adentro que no se puede explicar con palabras, pero que uno lo siente cada mañana cuando se levanta y entiende que el día que empieza no le pertenece a uno del todo. ¿Sabe usted que eso no es verdad? No me refiero al papel o a la herencia. Se detuvo, empezó de nuevo. Cuando uno crece sin saber quién es, aprende a ocupar el mínimo espacio posible, a no pedir, a no esperar que algo llegue, a no mencionar que existe para no ser un recordatorio de que existe. Una pausa. Eso lo aprendí también y durante tanto tiempo que dejé de notarlo. Y ahora me dice que había una razón para que yo lo aprendiera. Que alguien construyó eso adrede. Para que yo siguiera aquí sin que nadie supiera que tenía por qué estar aquí de otra manera. Lisandro no respondió, porque no había respuesta posible a eso. Era cierto, y la verdad que es simplemente cierta, no admite ni necesita comentario. ¿Qué va a hacer?, preguntó Azucena después de un rato. Lo que tengo que hacer, lo que mi padre debió hacer y no hizo. ¿Y si yo no quiero nada de lo que eso signifique? ¿Y si solo quiero saber la verdad y luego irme? Lisandro la miró directamente. Si quiere irse, la llevo yo misma a donde me diga. Esta misma noche, si quiere. Una pausa. Pero esto que tengo que hacer lo hago de todas formas. No por usted, aunque sí por usted. Lo hago porque le debo algo a su madre. Y porque si lo que hizo mi padre y lo que hizo Cepeda puede ocurrir en esta hacienda sin consecuencias, entonces todo lo que yo haga aquí no tiene ningún valor. Azucena lo miró durante un tiempo que fue más largo que el que normalmente uno se toma para mirar a alguien, y luego algo en ella se reorganizó. No fue visible exactamente, no fue un gesto o una expresión que uno pudiera señalar. Fue más como cuando la niebla de Coatepec cambia de dirección. Uno no puede decir exactamente cuándo cambió, solo que de pronto va hacia el otro lado. «No me voy», dijo. Siguió lloviendo. La vela de San Isidro proyectó su sombra larga contra la pared de piedra durante toda la noche. Cuando amaneció, Lisandro y Azucena salieron de la capilla y montaron en tizón los dos. Ella adelante porque él insistió y porque la montura era ancha, y recorrieron los 2 kilómetros de vuelta a la niebla, con la niebla baja del amanecer cubriéndolo todo, y los cafetos de la ladera surgiendo del blanco uno por uno a medida que avanzaban. No hablaron en el camino de vuelta. No hacía falta. El viernes siguiente, Lisandro mandó llamar a todos. Era la hora del pago semanal de los jornaleros, la hora en que el pueblo bajaba al casco, la hora en que el padre Eufemio de la parroquia de Coatepec pasaba a tomar el café del viernes, la hora más concurrida de la niebla, cuando el patio central se llenaba de personas con distintas razones para estar ahí. Lisandro esperó en el corredor central hasta que el patio estuvo lleno. Habló antes con Candelario, con el padre Eufemio, con 2 testigos del pueblo que había mandado traer la víspera. El proceso legal tomaría meses y necesitaría documentos y notarios en Xalapa, eso lo sabía, pero había algo que no podía esperar meses. Marcial Cepeda llegó tarde, con esa puntualidad inversa del que ya tiene miedo pero todavía no lo muestra, y tomó su lugar habitual junto a la puerta del corredor sur con los 2 peones de siempre. Azucena estaba de pie junto al limonero más viejo del patio principal. No había sido convocada explícitamente. Había llegado sola, con el medallón colgando afuera de la blusa por primera vez en su vida, sin esconder nada. Doña Victorina estaba a 3 metros con el padre Eufemio, y cuando Azucena llegó al patio, la anciana le hizo un gesto casi imperceptible que decía: «Quédate aquí». Lisandro salió al corredor central. El patio se hizo silencioso con esa rapidez específica de los patios de hacienda, cuando el patrón va a hablar,
que es un silencio distinto a todos los demás silencios, porque tiene un peso añadido de todos los años en que el silencio en presencia del patrón fue obligatorio y no elegido. «Hay una deuda de esta hacienda», dijo Lisandro, sin preámbulo, sin el rodeo diplomático de los discursos públicos. Su voz llegó quieta y clara al patio con el peso de las cosas que no necesitan volumen porque tienen densidad. «Es una deuda que tiene 20 años, que yo no cometí, pero que voy a pagar porque esta tierra es mía, y lo que se hace en estas tierras es responsabilidad de quien las tiene». El patio estaba tan quieto que se oían los cafetos en la ladera, el viento suave entre las hojas. Lucía Revueltas fue mujer de esta hacienda, trabajó aquí, vivió aquí. Fue una mujer de valor que merecía una vida mejor que la que le dieron. Cuando murió, la hija que dejó fue empujada a los cafetos de los jornaleros para que nadie recordara que existía, para que nadie preguntara, para que un secreto incómodo siguiera siendo secreto. Una pausa en que el silencio del patio se apretó todavía más. Eso es el crimen que se cometió en esta hacienda. Y Marcial Cepeda, que heredó el cargo y los secretos de su padre Ignacio Salvatierra, trató la semana pasada de asegurarse de que esa hija siguiera invisible. Cepeda dio un paso desde la puerta del corredor sur. «Don Lisandro, eso es una... cállese». 2 palabras, sin volumen añadido. Cepeda se calló. Lisandro bajó los escalones del corredor central al patio. Caminó entre la gente que se abrió, sin que él tuviera que pedir que se abriera. ¿Qué es lo que pasa cuando el que camina lo hace con la certeza de hacia dónde va? Caminó hasta donde estaba Azucena junto al limonero viejo. Se detuvo frente a ella. El sol de la mañana había salido por primera vez en días sobre la niebla. Llegaba al patio en diagonal, rompiendo la neblina que todavía persistía en los bordes, y en ese sol oblicuo, el medallón de plata sobre la blusa de Azucena brilló con una claridad que llegó a todos los rincones del patio. Azucena lo miró. Tenía los hombros rectos y los pies firmes sobre las losetas de barro del patio, y los ojos con esa expresión que no era miedo, pero tampoco era todavía otra cosa. Todavía estaba convirtiéndose en lo que iba a ser. «Su nombre», dijo Lisandro con la voz que llegó a todos sin esfuerzo, «es Azucena Revueltas, hija de Lucía Revueltas, mujer de esta hacienda. Esta tierra tiene una deuda con ella que ningún papel puede saldar del todo. Pero lo que sí puede devolverle, se lo voy a devolver». Y luego, después de una pausa en que el patio de la niebla estuvo completamente quieto, «Y el capataz Cepeda ha defraudado a esta hacienda durante años, ha fabricado acusaciones falsas contra trabajadores de esta hacienda y ha protegido crímenes que su cargo le obligaba a denunciar. Va a responder por todo eso ante quien corresponda». El silencio del patio duró varios segundos. Luego empezó a deshacerse. Primero con los murmullos de los jornaleros que se miraban entre ellos, luego con el movimiento de los peones de Cepeda que se alejaron de él con esa distancia específica de los que han estado cerca de alguien que cae y no quieren que la caída los alcance. Cepeda abrió la boca, la cerró. Sus ojos pequeños buscaron apoyo en los rostros más cercanos y no encontraron más que los ojos de personas que miraban al suelo o al patio o al limonero o al corredor, en cualquier dirección, excepto la suya. El padre Eufemio se persignó de manera discreta. Doña Victorina, desde su lugar junto a la pared del corredor norte, tenía la expresión de alguien que ha esperado décadas que ocurra algo y ahora que está ocurriendo, no puede del todo creer que está ocurriendo. Era la primera vez que Azucena la veía con esa expresión. Era la primera vez que veía alivio real en una cara de esa hacienda. Azucena no habló. Tenía el medallón en la mano apretada y la espalda recta como siempre, y en los ojos algo que era nuevo y que era el orgullo distinto al que había tenido toda su vida. El orgullo de toda su vida era el orgullo de quien sobrevive a pesar de. Este era diferente. Era el orgullo de quien ocupa el espacio que le corresponde. No son lo mismo. El segundo es más liviano, aunque se vea igual por afuera. Esa tarde,
después de que Cepeda fuera escoltado al pueblo para comparecer ante el delegado municipal, después de que el padre Eufemio tomara su café y prometiera discreción, después de que los jornaleros volvieran a las bodegas y el patio central quedara vacío de personas, aunque no de lo que había ocurrido ahí, Lisandro y Azucena salieron solos al corredor que miraba la ladera baja. Se quedaron de pie uno junto al otro sin hablar. Afuera, los cafetos de la ladera se extendían en hileras ordenadas bajo el sol de la tarde, que en Coatepec, a esa hora, ya era menos oblicuo y más amplio, y los cerezos maduros brillaban en rojo desde donde estaban. El olor era el de siempre, tierra húmeda y cereza y algo verde que no tiene nombre exacto, pero que es el olor de esa ladera específica en ese momento específico del año. Una chachalaca en algún árbol que no se veía, los zanates sobre el cable de la bodega de secado, mirando el mundo con esa expresión de autoridad que tienen los zanates. Azucena apretó el medallón una vez, luego lo soltó, lo dejó colgar libre sobre la blusa, donde cualquiera que mirara pudiera verlo, sin esconder nada, sin calcular nada. Lisandro metió las manos en los bolsillos. Miró el horizonte donde la niebla empezaba ya su ascenso lento desde el barranco. En Coatepec, la niebla de la tarde sube siempre desde abajo, desde los barrancos más profundos primero, y va cubriendo las laderas de abajo hacia arriba pacientemente, sin prisa, hasta que todo lo que había sido visible durante el día se convierte en blanco suave. Ninguno dijo nada durante mucho tiempo, y ese silencio compartido, los dos mirando el mismo horizonte que la niebla iba borrando poco a poco, fue la cena de silencio que siguió al clímax, y que no necesitaba palabras, porque el lenguaje de los silencios compartidos es más preciso que el de las palabras cuando las palabras ya se han dicho todas. Las últimas cerezas de la cosecha brillaban en rojo oscuro entre las hojas. El sol tocaba la ladera de esa manera específica de las tardes de octubre en las montañas de Coatepec, que hace que todo lo que existe parezca estar hecho de algo más denso y más cierto que lo usual. Semanas después, cuando el platero de Xalapa devolvió el medallón, Azucena lo recibió envuelto en papel de seda y lo abrió sola en el patio de los limoneros, a primera hora de la mañana, antes de que la niebla se disolviera y los cafetos de la ladera baja tomaran su forma cotidiana. En el reverso había una sola palabra recuperada, no un nombre, no una fecha, solo una palabra grabada con letra pequeña y antigua que el tiempo y el ácido habían devuelto a la superficie del metal. Perteneces. Azucena la leyó. La leyó otra vez, la leyó una tercera vez, porque las palabras que uno ha esperado toda su vida sin saberlo merecen leerse más de una vez. La cerró en el puño, la sostuvo así durante un momento, con el ojo puesto en los cafetos que iban apareciendo uno a uno en la niebla, con el calor del metal que se calentaba contra la palma de la manera en que siempre se había calentado, ese calentarse lento que desde niña le había parecido lo más cercano a un consuelo. Y luego abrió la mano, miró el medallón una última vez, lo puso colgado afuera de la blusa donde pudiera verlo cualquiera. Fue a buscar a Lisandro. Lo encontró en el corredor del despacho, revisando los libros de exportación del trimestre, sentado en la silla de cuero con la lámpara encendida, aunque afuera había suficiente luz de mañana. Levantó los ojos cuando la oyó llegar. Azucena puso el medallón sobre el escritorio entre los dos, con el reverso hacia arriba. Lisandro leyó la palabra. No dijo nada. Miró el medallón y luego la miró a ella, y en su mirada había algo que hacía mucho tiempo no había, algo que no correspondía al hacendado que revisa los libros de exportación, sino a una persona que mira a otra persona y ve exactamente lo que está ahí. ¿Cuánto pesa?